Buenas tardes, el día de hoy les vamos a hablar sobre las modalidades de importación. Mi nombre es David Alejandro Agudelo y mi compañera Mayra Estupiñán. La primera es la modalidad de consumo. Estos son bienes que entran en el país de destino de manera indefinida y pagan todos los tributos aduaneros correspondientes a la mercancía que se importa. Además de estos, son bienes de libre circulación. Un ejemplo de esta modalidad la hizo un empresario en el año de 2010 cuando firmó un contrato de compraventa con la marca Rolls-Royce, vendedora de autos en Inglaterra, e hizo el proceso de importación respectivo para traer un vehículo de esta marca aquí a la ciudad de Bogotá. Como tal, el empresario, como explicó mi compañera Mayra, tuvo que hacer pago de todos los tributos aduaneros, además de la legalización de la mercancía. En este caso, como era un vehículo, pues se llevan procesos adicionales porque pues la legalización de la matrícula como tal para ser de libre circulación aquí en Bogotá. Como segunda modalidad tenemos la importación de muestras sin valor comercial. Las muestras sin valor comercial tienen el objetivo de alentar a los consumidores a comprar un producto final. Como tal, estas muestras sin valor comercial no pagan tributos aduaneros. En el momento en el que estas ingresan al país, estas, pues si es de ser necesario por el producto como tal, deben presentar unos vistos buenos. Además tienen un límite de $5.000 FOB y finalmente pues no se presenta una licencia de importación. Un ejemplo lo podemos encontrar con la marca Level. Las vendedoras de los catálogos de esta marca importan muestras sin valor comercial para alentar a sus consumidores a que prueben el producto que saldrá en el siguiente catálogo. La siguiente modalidad es la de importación con franquicia. Este es el ingreso de todos los productos que sean necesarios para la operación de una franquicia en el país de destino. Estas pueden estar exentas total o parcialmente del pago de los tributos aduaneros. Además de esto, no se consideran de libre circulación y su finalización se puede dar cuando la franquicia desaparece. En caso dado, se deben pagar los tributos correspondientes a los productos importados. También cuando la mercancía no tiene destino o cuando es destruida o dañada de manera permanente. Un ejemplo de esto lo encontramos en los restaurantes Subway cuando hacen la importación de maquinaria especializada para la realización de los sándwiches en cada uno de sus restaurantes. Después tenemos la modalidad de importación por cumplimiento de garantía. Esta modalidad se da principalmente cuando a la hora de que un comprador tiene defectos en su producto, se lo envía al vendedor. El vendedor como tal tiene que hacer la respectiva reparación por garantía y nuevamente este se lo importa al comprador. Este tipo de importación no paga tributos aduaneros. Además tiene un plazo de 6 meses para cumplir después de haber sido entregado la garantía. En el caso de que la mercancía no tenga reparación por dicha garantía, el vendedor está en la obligación de importar nuevamente un producto que tenga un valor equivalente al anteriormente enviado, y en el caso tal de que dicho producto sea de un valor más elevado, el vendedor debe asumir los costos tributarios. Un ejemplo de este lo podemos ver en la importación de un carro que ha tenido defectos en cuanto al motor y la garantía establece un tiempo estipulado dentro del que el automóvil sufrió los daños, entonces está exento de pagar todos los tributos aduaneros correspondientes al régimen. La siguiente modalidad es la de reimportación en el mismo estado. Esta es cuando se ha exportado anteriormente una mercancía al exterior con diferentes fines y esta es reimportada al país en el que fue exportada inicialmente. En este punto no paga ningún tipo de tributo con la única condición de que la mercancía no sea modificada o cambiada en ningún aspecto y de que exista un documento que estipule que no se han realizado cambios sobre la mercancía. Esta se debe presentar en máximo un año. Un ejemplo de este tipo de importación la podemos observar en las galerías de automóviles en varios países. Por ejemplo, acá en Colombia cuando se hace el Gran Salón del Automóvil, que vienen muestras de otros países, por ejemplo Japón, Alemania y Estados Unidos, y estos automóviles deben ser enviados nuevamente
a el país de origen. Por otro lado, si algún comprador aquí en Colombia está interesado en llevar a cabo la compra de alguno de estos vehículos, se puede cambiar de régimen a régimen de consumo y este deberá pagar todos los tributos aduaneros respectivos. Después tenemos la modalidad de reimportación por perfeccionamiento pasivo. Esta modalidad se presenta cuando el comprador presenta problemas con su producto, por ende se lo envía al vendedor, el vendedor hace las respectivas reparaciones sin hacer cambio totalitario de la mercancía y esta pues recibe su reparación respectiva. El vendedor la vuelve a reimportar al exportador. Esta causa tributo sobre el valor de lo agregado, es decir, sobre lo que se le agregó a la mercancía, y como tal cuenta con un plazo de 1 año que puede ser prorrogable hasta 2 años. Esto sí, presentando su respectiva excusa. También se debe presentar el coeficiente de rendimiento y el cuadro insumo. En el coeficiente de rendimiento se debe presentar como tal la habilidad que adquiere este producto respecto a lo que anteriormente era. Y después se debe presentar un cuadro insumo, es decir, con todos los insumos utilizados para el perfeccionamiento pasivo de esta mercancía. Como ejemplo podemos tomar una maquinaria que tiene averiada una de sus partes o se le ha mejorado en alguno de los aspectos del software. En este momento se envía al país en el que se le va a realizar todo el perfeccionamiento o la reparación y es reimportada nuevamente. En este momento se deben pagar los tributos de todos los cambios que se le hayan hecho, las partes adicionales que se le hayan colocado. La siguiente modalidad es la importación temporal para reexportación en el mismo estado. Esta se da cuando se trae un producto con el fin de que este vuelva a ser exportado al país de destino. En este caso está exento del pago de todos los tributos aduaneros y tiene un plazo de 12 meses prorrogables hasta 6 meses adicionales. La finalización de este se da en caso dado de que se cambie de régimen a un régimen de importación de consumo en el que se pagarían todos los tributos aduaneros correspondientes. También se paga por la destrucción de la mercancía en caso fortuito o de fuerza mayor. Un ejemplo de esto puede ser maquinaria que es importada a Colombia para hacer una construcción de un edificio, construcción de un puente o cualquier infraestructura aquí, y después de hacer uso respectivo de esta se vuelve a enviar a su país de origen. Después tenemos la modalidad de importación temporal para el perfeccionamiento activo. Esta modalidad se presenta cuando un producto viene del exterior, llega a Colombia, no paga tributos aduaneros como tal, llega al territorio aduanero nacional, se hace el perfeccionamiento activo respectivamente y este se vuelve a enviar. Estos están exentos del pago de tributos aduaneros, pues se encuentra en el territorio aduanero nacional como tal. Además de esto, este puede finalizar porque finalmente pues se exporta la mercancía, por destrucción, por abandono de la mercancía o porque se cambia a régimen de consumo. Y pues este como tal tiene que presentar también un coeficiente de perfeccionamiento y un cuadro de insumo. La siguiente modalidad es la importación para transformación y o ensamble. Esta se utiliza cuando se importa un producto para el ensamblaje o transformación y el bien final se puede usar en diferentes modalidades. Una de ellas es la exportación, la importación para consumo o la importación con franquicia. En dado caso que se dé la importación de consumo, se deben pagar los tributos aduaneros correspondientes para esta modalidad, así como en las de la franquicia. Estas se consideran de libre circulación. Estas tienen un plazo de 12 meses prorrogables hasta 3 meses adicionales, solo por una vez, y en estas se usa el cuadro de un insumo y el coeficiente de perfeccionamiento. Un ejemplo claro de esta es, por ejemplo, la ensambladora de General Motors aquí en la ciudad de Bogotá, que funciona al sur de Bogotá. Esta en general recibe las partes de los automotores que van a ser comercializados aquí en Colombia y pues allí se lleva a cabo el ensamblaje de dichos automotores.
Ahora tenemos la modalidad de importación temporal o alquiler por leasing. Esta modalidad se puede presentar mayormente en mercancías que son alquiladas o que tienen un contrato con posibilidad de compra, es decir, leasing. Como tal, el pago de los tributos aduaneros de esta mercancía se puede hacer en cuotas diferidas y el plazo se establece dependiendo del contrato que tengan entre el arrendatario y el arrendador. La finalización se puede dar por tres motivos: porque se reexporta la mercancía, porque se da destrucción de la mercancía o porque se cambia a régimen de consumo, es decir, cuando se finaliza el contrato de leasing y se hace la opción de compra. Este contrato no puede superar el plazo de 5 años y en el caso de que supere los 5 años del contrato debe hacerse una prorrogación del contrato cada 2 años en el caso tal de que se siga utilizando el bien en forma de alquiler. A los 5 años el arrendatario tiene la obligación de decirle al arrendador si quiere comprar o no quiere comprar dicho bien. Uno de los ejemplos que podemos tomar es cuando se importan camiones para alquiler dentro del uso del país y estos tienen: 1, la opción de ser comprados dentro del territorio, o 2, volver a ser sacados hacia el lugar de origen. La siguiente modalidad es la importación de tráfico postal. Esta es el envío de correspondencia o encomiendas a través del operador de postal oficial. El envío de esta correspondencia o documentos no debe sobrepasar los 2 kilogramos y en el caso de encomiendas los 30 kilogramos o para países que tengan convenios con Colombia 50 kilogramos. El valor de estas no debe ser mayor a $2.000 valor FOB y tiene ciertas restricciones. Son en cuanto al envío de monedas, billetes, cheques o títulos al portador, así como los metales y piedras preciosas, las armas u partes de estas, los medicamentos no aprobados y los productos que estén prohibidos para importación. Un ejemplo de esta modalidad: cuando un profesional hace una titulación en el extranjero y el título es enviado por medio del operador postal oficial. Como tal, la siguiente modalidad de importación es la importación de envíos de entrega rápida. Esta es similar a la anterior modalidad, pero la particularidad de esta es que es para envíos urgentes, es decir, se envía por un canal mucho más rápido. Respecto a esto se debe hacer un pago mayor que en la anterior modalidad. Esta se categoriza en 3 tipos. La primera, que es cuando el valor es igual o menor a los $200 FOB y en este caso no hace pago de los tributos aduaneros. La segunda, que es entre los 200 y los $2.000, que en este caso sí están obligados a hacer pagos de tributos aduaneros. Y por último tenemos la tercera categoría, que es mayor a los $2.000 FOB, que en este caso no solamente tienen que hacer pago de los tributos aduaneros, sino que también tienen que presentar una documentación respectiva. Este también cuenta con las mismas restricciones que la anterior modalidad y como tal, esta, en el caso de hacer pago de los tributos aduaneros cuando sea necesario, esta es de libre circulación. La siguiente modalidad es la importación de equipaje. Esta es la importación de efectos personales o mercancías que sean destinadas únicamente para uso personal. En dado caso no se debe exceder el número de 10 unidades del mismo tipo de bien y en el caso de que este se exceda se debe pagar un arancel ad valorem sobre el 15% del valor de la mercancía. Además de esto no se permite el ingreso de medicamentos ni plaguicidas. Los bienes deben ser reservados para uso personal, familiar o como regalo. Para esta existen algunas restricciones en cuanto a las unidades que se pueden importar sin necesidad del impuesto ad valorem. Dentro de estas se encuentran las bicicletas o cualquier otro vehículo sin motor, las sillas con ruedas o sin ruedas, todas aquellas sillas que sean utilizadas para inválidos, vehículos con motor, coches para niños o herramientas para reparación de automóviles. Además de las restricciones que existen ante las unidades, hay productos que simplemente no se pueden importar por esta modalidad. Están los dispositivos y equipos biomédicos, los reactivos de diagnóstico in vitro o aquellos productos que sean utilizados para protección del propietario. Un ejemplo de este tipo de importación se da claramente a la hora de que una persona viaje a otro país. Por otro lado, tenemos las importaciones temporales de transportes para uso privado. Esta modalidad le permite al turista hacer la importación de medios de transporte para uso privado, es decir, para su uso propio o, por ejemplo, en este caso, para el uso de demostraciones deportivas o competencias. En esta modalidad, a los automotores a los que hace referencia es a los automóviles, autobuses, camperos, camionetas, casas rodantes, bicicletas dirigibles o aeronaves. Solo se puede hacer uso
de este tipo de modalidad una vez al año, solamente 3 meses, pero tiene una prórroga de 6 meses en el caso de existir la excusa respectiva. Por otro lado, estos no son de libre circulación y como tal este régimen finaliza cuando el turista sufre algún tipo de enfermedad o por otro lado se da la destrucción de la mercancía en un caso fortuito. Un ejemplo de este puede ser cuando se importan los camiones monstruo para exhibiciones en el autódromo de Tocancipá. Otra de las modalidades es la importación temporal de embarcamientos de recreo de uso privado. Esta hace referencia a la importación al territorio aduanero nacional de embarcaciones para uso recreativo y debe ser privado. En este caso, la importación la puede hacer únicamente una persona natural y la mercancía, el embarque puede entrar 15 días antes de la llegada del importador. Un ejemplo de este tipo de importación puede ser cuando una familia va de vacaciones a Cancún y decide hacer la importación de un yate desde el puerto de Miami hasta el puerto de Cancún. Finalmente tenemos la importación por redes, ductos o tuberías. En este tipo de importación el objetivo principal es hacer importación de productos tales como gases, energía eléctrica, petróleo y o combustible. En este caso se le asimila mucho a la importación por consumo, puesto a que esta va al otro país, hace pago de todos los tributos aduaneros como tal y pues ya la mercancía como tal, que son los gases, el petróleo o la gasolina, pues se quedan en este país para ser consumidos. Un ejemplo de este lo podemos tomar como el oleoducto existente entre Francia e Inglaterra.